Hermanos, bienvenidos a la Santa Eucaristía. Nos reunimos nuevamente en torno a la presencia de Dios para celebrar la Santa Misa y en ella escuchar la palabra que nos da valentía, que no nos da temor, no nos da miedo de lo que pueda pasarnos cuando seguimos las huellas de Jesús. De eso hoy nos habla la palabra de Dios, de personas justas que quieren otros inclinarla por las pasiones del mundo. Seguramente nosotros en los caminos de Dios vivimos esas circunstancias, pero hoy nos dice algo muy bonito el Salmo responsorial: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Quiero invitarte a participar con mucha fe, con mucha devoción de esta Eucaristía, para que Jesús siga caminando con nosotros. Bienvenidos a esta Eucaristía y no olvides compartirla con quienes caminan solos por los caminos de la vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebremos juntos con mucha alegría esta Eucaristía, primero en acción de gracias por los frutos que ha venido produciendo la palabra de Dios a través de la Eucaristía en nosotros. Y pidamos al Señor para que en medio de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, en medio de ese camino junto a la presencia del Señor, podamos vencer cada tentación que el mundo nos ofrece, que nos otorgue la gracia de poder permanecer fieles a ese llamado de Dios. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu gracia inefable nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos, hermanos, la palabra de Dios. Bien, hermanos, antes de iniciar la liturgia de la palabra, quizás rompo los protocolos o el esquema litúrgico, pero es necesario porque la lectura de hoy es una lectura bastante extensa, que de repente nos puede hacer cansar
y puede quizás de repente terminar apagando el celular y buscando otra misa. Pues es una lectura, pues, que a lo mejor en el camino de prestarle la mayor atención posible vamos a lograr entenderla y vamos a poder meditar un bonito mensaje y reflexión de esta misma lectura. Por eso le invito a que pues tome una posición cómoda, una posición que pueda estar totalmente abierto y dispuesto a escuchar este pasaje del Antiguo Testamento. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Hilcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos los judíos, solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado en los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella, como de costumbre, los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: tráiganme el perfume y las cremas y cierren la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti, así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de sus manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín y su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: vayan a buscar a Susana, hija de Hilcías, mujer de Joaquín, y fueron a buscarla, y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando, levantando la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín
y al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar a la joven, porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta, salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirlos. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea les creyó y condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y ese dio una gran voz: yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero están locos, hijos de Israel, con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenan a una hija de Israel? Vuelvan al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: sepárenlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y les dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados. Cuando dabas sentencias injustas, condenando a inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir en medio. Lo apartó, mandó a traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes, pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él les contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios guarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio, porque su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicarán la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les contestó: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, y si juzgo yo, mi juicio es legítimo, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos le preguntaban: ¿Dónde está tu Padre? Jesús contestó: Ni me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano porque todavía no había llegado la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien, gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, tanto la primera y quizás larga lectura del libro del profeta Daniel, si no me equivoco, y la lectura del Evangelio según San Juan, nos hablan de la injusticia que se hace con los justos. Tanto en la primera lectura nos muestra y nos habla muy bonita una lectura de una mujer bonita, una mujer piadosa. Sus padres eran personas de bien y le habían educado según la ley de Moisés. ¿Y cuál es la ley de Moisés? La ley de Dios. Y significa que es una mujer de bien, una mujer justa, una mujer que tiene su esposo, que es recta, que tiene sus hijos, que tiene su familia. Y eso hace que sea una muestra de cómo una persona de Dios, pues teniendo familia, teniendo a Dios, mejor dicho, en su corazón, pues es una mujer cercana a Dios, que fácilmente no cae en el pecado, no cae en la tentación. ¿Y qué nos habla esta lectura? Pues nos habla, ¿verdad? Dice aquí el Evangelio, los judíos se acostumbraban a reunirse en su casa. Aquel año habían nombrado jueces a 2 ancianos del pueblo,
de esos de quienes dijo el Señor: la maldad apareció en Babilonia por obra de ancianos, jueces que solo en apariencia guían al pueblo. Y aquí es donde yo quiero detenerme en primer lugar. Usted, señor, usted, señora, que está escuchando esta palabra de Dios, para Dios es injusto, contradictorio, que una persona, por tener tantos años de vida, entre comillas, dedicada a las cosas de Dios, pueda ser la persona más pervertida que haya en la sociedad. Y lo hay. ¿Y qué nos advierte el Señor? Hermanos, mientras pasa cada día, mientras pasa cada hora, cada segundo, cada momento de nuestra vida, es una oportunidad para crecer en las virtudes. No significa o no debe ser lo contrario, pues de joven soy bueno, soy santo, no cometo pecado, pero en el largo de los años me voy perdiendo, soy lo peor. ¿Qué nos muestra Jesús en el Evangelio o en las lecturas? Lo que está pasando en dos hombres, dos ancianos. ¿Y quiénes son esos ancianos? Aquí dice la lectura, ¿no? Jueces, ¿no? ¿Y quiénes son los jueces para Dios? Aquellos que defienden la causa de los justos. Y fíjense ustedes, hermanos, que la lectura cuando nos dice que todos, dice, estos hombres iban con frecuencia a la casa de Joaquín y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos, porque ellos, hombres justos, ancianos con experiencia, sabios, prudentes, hombres de Dios, ¿qué hacen contra las injusticias? Hacen justicia. Y fíjense en ustedes qué dice la lectura. Dice, un día mientras esperaban el momento oportuno, salió ella al jardín como de costumbre, acompañada solamente de dos muchachas, y tuvo deseos de bañarse porque hacía mucho calor. Fuera de los ancianos que estaban escondidos espiándola, no había nadie más, dice la lectura, porque había entrado en ellos la pasión. ¿No? Y si escuchamos esta lectura, ¿qué nos puede llegar primero a nuestra mente de estos hombres? O de hombres o mujeres que se dedican a lo que es el abuso de menores. Uy, Padre, qué mente tan cochombrosa, tan malintencionada. No merecen la vida, Padre, merecen un castigo. Y a lo mejor decimos esas cosas porque seguramente, o las pensamos, porque nosotros no vivimos esas circunstancias. Pero hermanos, aquí dice el Señor, ¿qué hacen aquellos ancianos? Pues como todo el mundo les cree, todo el mundo los ve seguro en un templo, como seguro nosotros vemos a gente en la iglesia, como son hombres rectos, ancianos de experiencia, pues vamos a acusarla, vamos a decirle que se acueste con nosotros, ¿no? Y por eso, qué viejos verdes, decimos. Y si no lo hace, la acusamos, que la vimos con un hombre y nos van a creer, porque la gente cree en nosotros. ¿Y qué hace entonces aquella mujer? Sí, pues pasa lo que pasa, y aquella mujer, como era de Dios, prefiero pues que me agarren a la fuerza y me lleven y me condenen de algo injusto. Porque por aquí decía la lectura algo muy pero bonito, ¿no? Dice la lectura, porque Dios estaba en su corazón, no tenía miedo.
y le suplicaba, le gritaba a Dios. Y Dios escuchó la súplica, porque el pueblo, la asamblea, les creyó a aquellos ancianos. ¿Y qué hace qué hace Dios? Dice la lectura, escuchó a Susana. Y escuchar a Susana significa lo que nos dice la primera lectura, que dice, el Señor escuchó su voz y mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel y éste dio una gran voz. Soy inocente de la sangre de esta. ¿Qué significa eso? Pues que Dios escucha a aquel que aunque camine, como nos dice el Salmo responsorial, en cañadas oscuras. ¿Cuáles son las cañadas oscuras, hermano y hermana? Las cañadas oscuras son las persecuciones que vivimos, porque hacemos bien las cosas, porque buscamos ser justos, aunque quizás no lo seamos, porque nos cuesta. Pero siempre vamos a vivir, hermanos, la persecución, y sobre todo del pecador que ve a una persona haciendo el bien, a una persona practicando la santidad. Incluso vamos a vivir la persecución entre nosotros mismos, entre hermanos que están a mi lado seguramente en la iglesia. Y por eso, ¿qué nos dice el Señor en el Salmo? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Nada temo. Eso fue lo que sintió Susana. Y Susana lloró. Susana le suplicó, le habló a Dios. ¿Y por qué Dios la escuchó? Porque era una mujer justa. Era una mujer de Dios que practicaba la justicia. Y fíjese, vamos a lo que nos dice el Evangelio, que el Evangelio tiene una relación con la primera lectura y el Salmo responsorial. Siempre lo tienen, pero hoy muy claramente, muy evidente. ¿Qué nos muestra el Evangelio? Pues precisamente a Jesús, que lo están condenando. ¿Por qué? Porque Él está dando testimonio del Padre. El Padre da testimonio de Jesús. ¿Y qué quieren hacer con Jesús? Lo mismo que querían hacer con aquella joven, con Susana. No acostarse con él, lógicamente, de matarlo, porque estaba practicando la justicia, porque no dio un paso al pecado. ¿Y qué dice el Evangelio? Nadie le echó mano porque todavía no había llegado la hora. Queridos hermanos, la invitación de Jesús es a que, primero, lo que nos dice el Evangelio, nosotros somos los ancianos, y ancianos no es solo de tener a lo mejor 15 años o 31 años, quizás como los tengo yo, y por el simple hecho de estar jovencito, pues puedo en el camino ir quizás mejorando lo que otros pueden inventar en la vida de una persona. Y no es de mejorar porque no lo hay. Anciano significa el hombre sabio y prudente que está en la iglesia, que está en los caminos de Dios y que va a recibir persecuciones, pero que siendo ancianos, es decir, siendo testimonios, siendo evidentes en nuestra comunidad, en la parroquia, de que seguimos los caminos de Dios, estamos llamados a dar ejemplo y no a empujar a otros al pecado, obligarlos al pecado. Esa no es la invitación de Jesús. Eso hay que evitarlo, hay que dejarlo de hacer. Y luego, pues, la invitación evidente y clara a que si esas cosas suceden en nosotros mismos, que hay persecuciones, que dicen cualquier cosa, y no es verdad, y aunque fuera verdad, ¿qué nos dice Dios en su palabra? ¿Qué nos dice el Dios justo? ¿Qué nos dice el Dios misericordioso? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temes, porque tú vas conmigo. Hermanos, Dios va con nosotros en este camino. Y ve, sabe, se da cuenta de nuestras caídas,
Se da cuenta las veces en que nos caemos, lo que nos cuesta levantarnos. No tengamos miedo, porque ahí va el Señor. Y démosle la oportunidad, démosle siempre el espacio a Jesús para que nos levante, para que nos redima y nos saque adelante por el camino que conduce a su presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia. La Iglesia que en medio de sus fieles busca la justicia, el ser justos en la sociedad, para que los injustos no hagan caer a los justos. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidámosle al Señor para que, caminando en medio de esas tinieblas, esas cañadas oscuras, como nos lo dice el Salmo responsorial, no sintamos miedo, sintamos la presencia de Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por aquellos que nos persiguen, por aquellos que quieren echar mano, es decir, darnos muerte, porque estamos en los caminos de Dios. Para que, como decía el Evangelio, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podamos tener esa luz y que nuestras caídas no apaguen esa luz que ilumina nuestra vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno y clemente, recibe estas súplicas que con mucha fe te presentamos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar vamos a ofrecer el pan y el vino. Junto a este pan y vino ofrezcamos nuestra vida como esa ofrenda digna, agradable a nuestro Padre. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concede, Señor, a quienes vamos a celebrar los santos misterios, ofrecerte como fruto de nuestra penitencia la alegre pureza de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper.
Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte y aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen un signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos y mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias te bendijo y lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando del mismo pan y del mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí, en silencio, damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por hacer tanta justicia con nosotros. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Y decimos: gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro, siguiendo las huellas de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dispuestos a caminar en esas cañadas oscuras para no tener miedo, porque Dios va conmigo, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Dios te bendiga.